Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otra sesión de tu programa, Gente Común. Un aplauso, Maristel. Cada vez que estamos Maristel y yo en el programa, hay problemas. Hablamos es de problemas, de situaciones que se dan en el mundo, en la geopolítica. A nosotros tanto nos encanta Sí, es una afición segmento. personal. Sí, es algo personal. A mí en lo personal me encanta la historia. Lamentable el caso, en la historia hay muchas más cosas malas que buenas. Lamentable el Sí, caso. mientras más uno descubre lo que ha pasado y las estrategias, uno pierde un poquito más de fe en la humanidad. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, yéndonos a los acontecimientos más recientes de la última semana, entiéndase que Edmundo González Urrutia fue pedido por la Fiscalía de Venezuela, el Ministerio Público de Venezuela, Sí. y tuvo que salir al exilio pasando por República Dominicana y luego yendo a España como un exiliado político hacia Aún España. Machado sigue probablemente, o sea, se dice que sigue en territorio venezolano, por lo Totalmente, que sí. su vida seguiría corriendo peligro. Y esto se podría decir que es también como un poquito una derrota, de alguna manera, hacia el pueblo venezolano, porque él había dicho que su compromiso era con las personas que veían en él un ideal y que veían en él una solución, y que Totalmente de él acuerdo. no se iba a ir, y al final terminó yéndose. Sí, porque él en una declaración él había dicho que si él se quedaba le iba a causar muchísimo más dolor al pueblo venezolano. Pero Bueno. eso es debatible, no entraremos en ese punto ahora. Sí. Otra noticia reciente, Diosdado Cabellos, pero que no tiene cabello, es un ministro de Venezuela. Ha Él tenido hizo- ciertos roces Sí, con el República gobierno dominicano. Sí, en una declaración que él le dio a la prensa, le dijo al presidente Luis Abinader títere, le dijo al presidente Luis Abinader malapaga, y le dijo que antes de hablar, o sea, antes de que nosotros los dominicanos hablemos de Venezuela, que primeramente le paguemos los 350 millones que le debemos en petróleo. Ahora mi Y al pregunta final es, todo fue como por un malentendido, claro, ¿no? yo lo que le pregunto es, ¿se lo mandamos en bolívares? No, pero no sea tan malo, por Eso es un mal favor. chiste. No. Pero nosotros realmente condenamos la dictadura que se vive en Venezuela, que ya se ha replicado con el tema de Daniel Ortega en Nicaragua, en Cuba una cuasi dictadura todavía y en Venezuela, esperando que todos juntos podamos siempre Apoyar a nuestros hermanos, porque claro. todos somos, al final todos somos Exactamente. del mismo continente, todos somos americanos. Todos somos americanos, sudamericanos. Americanos. Americanos, América es el continente, señores. No solamente los Estados Unidos. Exacto, no sigamos la doctrina de Monroe de América para los americanos. Todos somos americanos. Todos somos americanos. Entonces, yéndonos a un lugar un poquito más lejano, Medio Oriente, ya tenemos creo que 4 segmentos hablando Tenemos de varios. Medio Oriente, hablando de Irán, hablando de Israel, hablando de Palestina, de Irak y todo lo que sucede allá. Yo creo que un año hablando diario del conflicto que hay en toda esa zona no sería suficiente, porque es algo que tiene demasiadas puertas por donde tratarlo, o sea, demasiados puntos de vista, demasiadas cosas que pasan. Había quedado pendiente justamente el programa nuclear iraní. Exactamente. Habíamos quedado El programa nuclear iraní. Bueno. Y también israelí, porque Israel tiene sus cosas, Sí, y fíjense. ellos juran y perjuran, o sea, no dicen que no ni que sí, pero eso lo vamos a tratar más adelante. Exactamente. Fíjense, la enemistad de Israel e Irán viene desde la década de los 70, cuando existió lo que fue la revolución Desde islámica. muchísimo Claro. antes, pero para fines de ahora mismo, podría decir que es el conflicto más próximo a nuestra Exactamente, época. sí. La década de los 70, cuando el ayatolá Khomeini, lo que provocó lo que fue la revolución islámica, derrocando al presidente que estaba, el Shah se llamaba. No era una monarquía que estaba. No, una monarquía había antes, luego hubo un ok. Shah y entonces luego la revolución islámica. Pero partiendo de ahí, Irán era un aliado de Estados Unidos y Irán no era aliado de Israel, pero sí tenían... Se trataban. Se trataban entre ellos, pero luego de que el de la revolución islámica pasaron muchísimas cosas. El punto es que luego pasó la guerra de Irak versus Irán, Sí. que cuando hablemos de Irak en perspectiva,
Vamos a tratar el tema de la guerra de Irak-Irán. Y cómo Hablaremos de la guerra del Golfo. esto fue terrible para ambos lados. Exactamente. Hablaremos también de la guerra del Golfo, pero todo esto quiero llevarlo al punto de el programa nuclear iraní. Cuando nosotros escuchamos programa nuclear, siempre pensamos en bombas. Sí. Cuando uno escucha todo gracias a Hiroshima. Claro. Bueno, a Estados Unidos que hizo ese ejemplo terrible. Y Nagasaki, sí. Cuando pensamos en nuclear, plantas nucleares, pensamos siempre, automáticamente pensamos en bombas, pensamos en genocidio, pensamos en la extinción total de la humanidad, pero no es así. No. De hecho, la energía nuclear per se tiene muchísimos beneficios. El problema es que el ser humano en todo ve un instrumento para la guerra. Eso es parte de nuestra naturaleza caída, ¿no? El querer destruirnos mutuamente para conseguir algo. Entonces, cualquier cosa buena se puede usar para el mal. Exactamente. Entonces, esto que puede ocasionar, o sea, esto es algo que puede abrir muchas puertas. O sea, es una energía que, pues, en comparación con otras energías que producen muchísimos problemas, que tienen muchísimos desperdicios, la energía nuclear tiene muchísimos más beneficios. El inconveniente de la energía nuclear es cuando se utiliza para la guerra. Exacto. Y eso tiene que ver específicamente con el uranio, ¿no? Claro que sí. Cuando el uranio hay la palabra que se utiliza, el enriquecimiento del uranio. Cuando se enriquece el uranio, vamos a suponer al 20%, que se supone que es el enriquecimiento para para la energía nuclear, para fines, ¿no? Energéticos. Exacto. O fines médicos a un 7%. Hay un mar de posibilidades, pero ahora cuando este enriquecimiento va por encima del 90%, 95%, entonces ahí es donde tiene una probabilidad de la bomba nuclear. Sí. Pero, o sea, el punto de la bomba nuclear no es tanto la bomba en sí, sino es más bien por el enriquecimiento del uranio, porque, o sea, una bomba cualquiera puede ser construida por cualquier cosa, pero una bomba nuclear no es algo que tiene cualquier persona y es específicamente por lo difícil y lo controlado que está el uranio. ¿Por qué está controlado? Fíjense, una piedra de uranio normalmente trae de uranio 235, porque hay dos tipos de uranio. Está el uranio 235 y el uranio 238. Cuando usted encuentra una piedra de uranio, que es difícil de encontrar ya, normalmente el 7% de ese uranio es 235, o sea, es la parte inflamable, la parte mala. El otro 93% es lo que hace el contrapeso y evita que se vuelva inflamable. ¿Qué pasa? Cuando se va a hacer una bomba nuclear, hacen falta varios aparatos, entre ellos una centrifugadora o un reactor, que es lo que enriquece ese restante de uranio. O sea, convierte el 93% de diferencia, lo convierte en reactivo. Lo que hace es un proceso de ficción. Le dan vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a esa piedra de uranio para que tendríamos que estar en ciencia ahí. Sí, pero básicamente, o sea, con la centrifugadora, vamos a suponer, las centrifugadoras son la piedra angular para la fabricación de las bombas nucleares. Ahora, ese es el problema que hubo con Irán. Y que Irán comenzó un programa nuclear y tenía muchas centrifugadoras, pero supuestamente era con fines netamente energéticos, ¿no? Y eso es lo que, pues, las Naciones Unidas y todo eso están como vigilando esas centrifugadoras. Sí, porque es que mira qué pasa. El conflicto con Irán es el siguiente. Irán te dice, vamos a construir plantas nucleares con fines energéticos y fines médicos. Pero luego 2 semanas después dice que quiere todo Israel muerto. A Israel muerto. Entonces, los judíos no se confían de el plan iraní para hacer plantas nucleares con fines médicos. Y sabes, porque incluso cuando la comunidad internacional decidió e instó a Irán a mandarle inspectores para allá, para que fueran a inspeccionar esas máquinas, que son más de 20,000 centrifugadoras. Ellos a muchos dijeron, no, ahí no entra. Y le impidieron el paso. Entonces, eso deja mucho que decir. O sea, si tú estás con una planta de enriquecimiento de uranio, solamente para un fin de un 5 a un 7%, un 20% para fines médicos, fines energéticos, tú tienes que permitir que todo el personal de inspección entre y verifique todo. Sabes que ya de por sí es un trabajo bastante arduo. Se critica mucho esa decisión porque se dice no, pero hay otros países que también tienen energía nuclear. ¿Por qué solamente
hay como esa deferencia con Irán. Lo que pasa es que el uranio es poco común, pero en el mercado internacional usted lo puede conseguir. Kazajistán no tendría problemas en venderle uranio a Irán. Claro, siempre y Yo creo cuando que sea a un 7%. O sea, usted puede conseguir en el mercado internacional uranio a un 4%. Normal, de un 4 a un 7%. Pero nunca a un 90%, porque ahí entra la parte ilegal. O sea, nadie te va a vender a ti uranio al 90%. Porque primero, es ilegal. Y segundo, es difícil de hacer. Según hay un tratado de proliferación que fue firmado en 1968 Sí. y fue puesto en vigencia en 1970, perdón, Ujú. en donde es el tratado de la no proliferación de armas nucleares. ¿Por qué todo es así? Bueno, dale. Básicamente Dale. por lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, el fin de la Guerra Mundial, eso fue un desastre lo que hizo Estados Unidos. Bueno, una de las cosas, ¿no? El desastre que hubo con Estados Unidos y Japón. Y lo que dice ese tratado es básicamente que los países que no tengan bombas nucleares, que no intenten tenerlas, y aquellos que la tienen, pues que no la utilicen con fines bélicos. Es Sí, decir, porque que no mira, hagan bombas. el primer tratado de no proliferación de armas nucleares se debió a lo siguiente. Durante la Segunda Guerra Mundial, específicamente el 6 de agosto de 1945, explota la bomba en Hiroshima. El avión se llamaba Enola Gates, el avión que disparó esa bomba. Sí, Enola Gates. Y el piloto dijo que él vio como un hongo que se elevaba del suelo. Y fue horrible. O sea, en términos sencillos fue horrible. Entonces, durante la Guerra Fría, recuerden que la Guerra Fría fue entre Estados Unidos, inicial con Rusia, Unión Soviética, hoy Rusia. La y casi luego, fallida Unión Soviética en ese momento. No, en ese momento estaba iniciando. Cuando inició la Guerra Fría, la Unión Soviética estaba en su mejor momento. Porque recuerda que también ganó la Segunda Guerra Mundial junto con Estados Bueno, Unidos, cuando los terminó aliados. básicamente Sí. la caída de la Unión Soviética. Sí, ya acabó con la Guerra Fría. estaba muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Durante el tiempo de la Guerra Fría, hay una competencia entre Estados Unidos, Rusia y China, que luego se agregó, donde a ver quién tenía más bombas nucleares. Para 1970, había más de 70,000 cabezas nucleares en el mundo. O sea, literalmente el pánico del mundo en ese momento era que todo se vaya al caño porque Sí. comenzaran a bombardearse mutuamente. Exactamente. Entonces, unos científicos que hicieron incluso un programa, el mundo estaba en pánico. Porque No, por eso la Guerra Fría fue un momento de suma tensión. Sí. O sea, vivir en ese momento, yo me imagino la presión arterial de la gente. Claro, porque fíjense qué pasa. ¿Por qué los científicos entraron en pánico cuando vieron 70,000 cabezas nucleares capaces de destruir el mundo unas 60 veces? Capaz de acabar con la vida humana unas 85 veces. ¿Por qué? Fíjense. El efecto de una bomba nuclear No es la bomba en sí. No es la bomba en sino sí. lo que queda. Exactamente, fíjense. Según estudios, para que la humanidad se extinga por completo, solamente hacen falta que sean atacadas 100 ciudades principales del mundo. Escuchen bien. 100 ciudades principales del mundo son atacadas y ya el resto de la población humana Está condenada. está condenada al exterminio. ¿Por qué? Tú también me ayudarás en esa parte. El efecto principal de una bomba nuclear es el siguiente: explosión. Diría que las personas que mueren al instante son las personas más privilegiadas en ese momento, porque lo que viene Por después de ahí desgracia, es sí. lo que dirían en el mundo dominicano, el bobo. ¿Qué pasa? Cuando explota una bomba nuclear en un sitio determinado, sube, aparte del humo de la bomba, hay otro tipo de humos: humo de los vehículos, el humo de las plantas de combustible que haya por ahí, humo de los plásticos, el acerrín que bota en las construcciones a la hora de explotar. O sea, todo ese humo sube y afecta también lo que es el efecto invernadero. O sea, anula, en temas de ciencia, el efecto invernadero, lo que hace que el sol no dé. Al sol no dar, todo se enfría. Entonces, aparte, todo el invierno cuando llega es más fuerte, que también hay teorías de por qué el invierno ruso en la Segunda Guerra Mundial fue más fuerte que en otros. También tiene que ver con el tema de las bombas y todo eso, que ese humo subió y anuló en ese lugar el efecto invernadero. ¿Qué pasa? Es un efecto
de una explosión nuclear. O sea, está la muerte instantánea, luego está el humo tóxico que desprende de las otras explosiones que hay. Y está la radiación. Espérate. Y después de ahí está entonces la anulación del efecto invernadero. Otra consecuencia de una bomba nuclear cuando explota es una lluvia radioactiva. Recuerden, cuando ese humo sube a las nubes, se esparce. Sí. Al esparcirse, se esparce a zonas donde no hubo explosión. Entonces, cuando llueve, lo que llueve es lluvia radiactiva. Esa lluvia radiactiva envenena el agua. También envenena la tierra. Y las personas que están ahí infectan el aire. O sea, estamos hablando de que una bomba nuclear, cuando explota a gran escala, no afecta solamente a las personas a los cuales les explotó, o sea, en efecto inmediato, sino que genera mucho más, se genera efectos mucho más complicados. Podemos verlo en cuando hubo la explosión de la central nuclear en Chernobyl. Sí. Que todavía hay zonas en Chernobyl que no se pueden entrar. No se puede entrar porque tienen efectos radiactivos permanentes. Y eso tiene muchísimos años. De eso. Claro que sí. Entonces, ese es el miedo que se tenía en ese entonces y se tiene todavía hoy. Por eso incluso se creó esa... Claro, el primer tratado de la no proliferación de armas nucleares. El cual no está firmado por el gobierno israelí. No, pero se logró que más de 50,000 cabezas nucleares fueran desmanteladas. Sí. O sea, ese tratado dijo, señores, es verdad que somos enemigos, es verdad que no nos queremos, es verdad que es capitalista y comunista, pero si el mundo se acaba, no tendremos nada. Entonces, vamos a agarrar, vamos a trabajar lo que es un desarme, ¿verdad? Un desarme para mantener la fiesta en paz. Por eso usted nunca va a escuchar una guerra abierta entre Estados Unidos y China. Y también porque son países nucleares, ambos. Y al final de cuentas, hay muchas potencias nucleares que tienen, que tienen los recursos para hacer bombas nucleares. Y al final de cuentas, eso es más, o sea, se dice como que, ¿por qué están todos esos tratados y hay un reguero de países? Pero como quiera, existe esa latencia. Porque, un ejemplo, Estados Unidos siempre amenaza con que ellos pueden destruir lo que ellos quieran. Y sí, Rusia pero no a nivel nuclear, nunca. Rusia amenaza con eso, porque al final de cuentas, la bomba nuclear, como lo habíamos dicho tras cámara, tiene un propósito de marcar el territorio, de decir, yo puedo aquí, yo tengo poder, y puede disuadir a alguien de atacar. Exacto, a alguien de atacar. Y eso es justamente el problema que hay en Irán. Por eso es que no se quiere que Irán continúe con un programa nuclear que tenga objetivos de armamento, porque pues... poco que mucho habría un caos en Medio Oriente. Poco que mucho claro, poco que mucho Estados Unidos, Rusia, que tienen sus cosas nucleares, han sido como de alguna manera concienzudos, pero como que ellos no se confían demasiado del buen juicio iraní. De Irán, ¿no? Es que... Eso sí también, porque tú sabes de que Estados Unidos tiene relaciones muy cercanas a Israel, y si Israel tiene un problema, Estados Unidos también lo tiene. No, y lo que pasa es con Irán también, que si Irán se hace con un programa... si Irán completa el programa nuclear, Irán tendría el control del Golfo Pérsico. Automáticamente Irán tenga el control del Golfo Pérsico, las rutas marítimas de cargas petroleras y otros artículos que se envían quedarían a merced de Irán. Entonces, básicamente, ¿quién puede atacar a Irán cuando Irán ya sería una potencia nuclear? Por eso es que hay tanto miedo de que Irán, incluso países más pobres que Irán, Pakistán, Pakistán tiene armas nucleares. India también la tiene. Y Pakistán e India son enemigos a muerte hoy en día. Sí, ellos pero ninguno se atreve a atacar al otro. ¿Por qué? Porque automáticamente Pakistán ataque a India o India a Pakistán, se jodió esa zona. Disculpen el término. Entonces, esa es la preocupación con el tema de las armas nucleares. Entonces, ¿qué dice el Consejo de la ONU? Señores, ya los que tenemos armas, vamos a quedarnos con ellas, unas cuantas, y los que no tienen armas no la construyan porque no sabemos si ustedes están preparados para esa presión, porque automáticamente ven un presidente de estos locos y agarra y tenga arma nuclear y pulsa un botón, se crea una guerra a escala, la humanidad literalmente... En 10 minutos nos acabamos. 10 minutos es suficiente para que el destino de la humanidad se decida. Y permítame... No quiere decir que muera al instante, pero se decida. Y permítame que sea un poquito más pesimista, porque aquí hablamos del tratado y que no se debería y bla, bla, bla.
pero al final de cuentas, todos esos países, uno aquí siendo un poquito conspirativos, no es tanto conspiranoico, porque todos se saben, es como un secreto a voces, de que todo el mundo tiene su arma nuclear por ahí de reserva, incluyendo Israel, incluyendo Irán, que a pesar de que ellos dicen no, porque son con propósitos, porque nosotros somos musulmanes y que el Corán dice que está eso totalmente está mal, en contra de bla, las bla, bla. bombas nucleares. Pero al final todos tienen lo suyo ahí. Sí, pero Irán todavía no tiene armas nucleares. No, Porque Irán aún como que lo intenta. No, porque es que mira, Israel Además, si Irán lo tuviera, o sea, como lo que dijera, se supiera. Exacto. Se supiera. Y actuaría, se envalentonaría más. O sea, tendría como más Sí, porque prepotencia. el tema de Irán, ¿por qué Irán tiene ya más de 20 años con su programa nuclear que todavía no lo ha completado? Cuando Estados Unidos, la primera bomba, que fue mucho más difícil de hacer, la hizo en 3 años. Irán tiene 20 años. Es gracias a Israel. Recuerda de que Irán también está dividido. Tiene o sea, está dividido y después de esa revolución que hubo, la revolución iraní, Islámica. la revolución islámica, eso también afectó mucho el desarrollo de esas No, y que energías Irán nucleares. también tiene en sus fronteras parte del Kurdistán, que son muchos suní y otros chií, pero que son kurdos y están en territorio árabe. O sea, hay una guerra complicada. Sin hay algo contar complicado todo ahí. el problemón que hay con la corrupción allá. No, y que Israel, recuerden que Israel cada vez que puede sabotea los planes nucleares. Sí. Israel les mata a los científicos, les mata a los dirigentes, incluso. Por eso es que ellos han tenido que colocar las plantas nucleares bajo tierra. En 1981, una aviación israelí destrozó el reactor de Irak porque lo consideró ¿De Irak amenaza. de Irán? De Irak. O sea, no solamente Irán, el punto de Israel. Israel tampoco le interesa de que Irak tenga armamento. No, porque en el tiempo de Saddam Hussein estaba como trenco, estaba medio loco. En el 2007, durante el régimen de Bashar al-Assad. Bashar al-Assad. Sí. Al-Assad. Al-Assad. Penetró a Siria un grupo israelí para destruir otro reactor. Y ha saboteado activamente pues a Irán más actualmente. O sea, a Israel no le conviene que ninguno de esos de esos países aledaños tengan bombas. Ahora, según un historiador israelí, Israel tiene aproximadamente 90 ojivas nucleares. Pero no confirmadas. No, es que ellos no dicen ni que sí ni que no. Ellos están como al margen. Ellos dicen, nosotros no sabemos nada. Y nunca confirman nada. Sí. Pero yo considero de que ellos sí tienen poder nuclear. Yo pienso que tienen poder nuclear. Es el país básicamente especializado en la guerra. O sea, en el comercio de armas de todo tipo. Me van a decir de que no tienen armas nucleares. Es difícil. Favor. Incluso el tema de Irán, recuerden que es un tema de disuasión. Recuerden que el Golfo Pérsico, ahí están países importantes. Emiratos Árabes Unidos, está Irán también, un país importante, está Bahrein, está Qatar, Beirut, o sea, Beirut no, Kuwait. Permítame rectificar, las 90 ojivas nucleares no fue el historiador, sino que fue el Instituto de la Paz de Estambul que dijo, pero el historiador sí dijo que Israel tiene armas nucleares. También otra razón, ya para culminar esta parte, que luego hablaremos un poquito más, el tema del por qué no se debe permitir de que Irán tenga bombas nucleares es que si Irán tiene su programa nuclear completo, eso va a instar a que otros países de Medio Oriente también quieran tener su programa nuclear completo. Y ahí sí se arma. Entonces, por ejemplo, en el caso de Arabia Saudí, que ellos e Irán tienen conflictos desde hace tiempo. Entonces, si Irán completa su programa, automáticamente Arabia Saudí va a indicar, yo también quiero mi arma nuclear. Entonces también Emiratos Árabes Unidos va a decir, yo también, Qatar. Y todos sabemos que Medio Oriente es un poco inestable. Sí. Que fácilmente viene un grupo terrorista y ¡bof! Sí, porque esos grupos terroristas no tienen que ver. O sea, entonces ese es el punto de lo que son las bombas nucleares, los efectos devastadores, señores. La humanidad está en un hilo para ser aniquilada. Todos estamos en peligro. Es difícil, o sea, tal vez decimos que no, que sí, pero el peligro siempre está ahí. Desde que explotó la primera bomba nuclear en Hiroshima, la cuenta regresiva de la humanidad empezó. Porque estamos a ley de que un loco de esos venga
y pulsa un botón. Y al final todos nos morimos, que no es la idea. Todos queremos vivir. Y al final de cuentas todo, o sea, la solución no de todo esto es que todo el mundo se deshaga de sus armas nucleares. Claro Pero, que sí. guess what? Eso no va a pasar. No, eso no va a pasar. Porque es que o sea, la bomba nuclear da un poder. De disuasión más que todo. Sí, pero, o sea, es como marcar el territorio. Es como cuando el animal marca el territorio que dice aquí mando yo y cualquiera que se acerque Corea del tiene Norte. problema. Corea del Norte es el caso más común. Los grandes políticos del mundo no van a renunciar. O sea, los que tienen en posesión esas armas no van a renunciar. No, porque incluso, a tal poder. si bien lo recuerdo, hay 9 países que tienen armas y no nucleares. solamente no van a renunciar, porque dicen, si renuncio yo, el otro no lo va a hacer, me desarmo yo y el otro no lo va a estar. Y adivina qué, el otro piensa lo mismo. Exactamente. Y así estaremos. Por ejemplo, armas nucleares tienen, o sea, si puedo recordar bien, Estados Unidos, China, Rusia, Corea del Norte, Pakistán, India. Francia, Reino Unido. Alemania y España están en una coalición con Francia, o sea, de cooperación mutua. Y hay muchos países que están en cooperación mutua. O sea, si me atacan a mí con armas nucleares, entonces tú vienes y respondes. Entonces, estamos a ley de que venga uno de ellos y le da un botón y literalmente todos nos morimos. Tal vez no por la explosión, pero sí por la radiación, por la lluvia radiactiva, por el tema de la capa de ozono, que automáticamente haya una explosión nuclear en más de 100 ciudades a nivel mundial. La capa de ozono quedaría nula, por lo cual los rayos ultravioletas del sol llegarían de manera directa, por lo cual los cánceres de piel... Eso de que se esparciría rápidamente debido a las personas. Las personas que van ahí se van a desplazar a otros lugares. Entonces, y eso va a ser problemático. Señores, les recomendamos a la comunidad internacional que sigan presionando para que los acuerdos de no proliferación de armas nucleares sigan vigentes, de que los que ya tienen armas, ok, que las tengan, pero que nadie más las tenga porque es peligroso. Yo prefiero que los países ya mencionados tengan las armas normal y estén todos ahí tranquilos, a que más países lo tengan. ¿Por qué? Porque puede haber un descontrol. Sí, porque esos países de alguna manera son mesurados. Claro que sí. Y ya saben cómo manejar la situación. Exacto. Entonces, un descontrol, aunque un error nuclear nos cuesta la vida a todos. Eso los perpetúa en el poder. Pero al final de cuentas queremos la vida. Queremos la vida. O sea, cuando se habla de conflictos nucleares, ya no se habla de ideología, ya no se habla de territorio, no se habla de dinero, se habla de vida, se habla de supervivencia. O sea, el día que tú y yo que tengamos armas nucleares decidiéramos matarnos a nivel nuclear, vamos literalmente a decidir nuestro destino, que nadie gana. O sea, eso es, nos morimos todos. Entonces, la idea es que todos los países respeten los acuerdos de no proliferación. Si un país tiene o quiere tener armas nucleares en contra de los acuerdos, que por favor sea sancionado para que el mundo se mantenga por lo menos encaminado como ha estado hasta ahora. Y así podemos evitar la extinción de la humanidad. Esto fue todo por hoy. Recuerden suscribirse, darle me gusta, compartir el video para llegar a más personas. Esto fue otro segmento de tu programa, Gente Común. Aplauso.